Cuenta una vieja leyenda que cada 21 de diciembre del año, en un paraje de una población de la República Mexicana, se encuentra un cerro que el día antes mencionado, a las 12 del día, se abre una cueva, en la cual algunas personas han ingresado y jamás han regresado. Según cuenta un sobreviviente de aquel lugar, la cueva tiene varios metros de profundidad, con diversos túneles, uno de los cuales te lleva hasta lo profundo de la cueva y en donde se encuentra una gran cantidad de riquezas en oro, como son joyas, vajillas, monedas, todas construidas en oro. Muchas personas han desaparecido en el lugar y nunca se les ha vuelto a ver. La persona que vivió esta experiencia no desea mencionar nombres para evitar problemas, pero sí nos permite contar los hechos sucedidos. Arribamos al Cerro del Diablo a las 6 de la mañana. Habíamos iniciado el ascenso desde las 4 de la mañana. Éramos 3 personas, todos mayores de edad. A uno de mis amigos le había platicado de la leyenda de la cueva del Cerro del Diablo, así también de la cantidad de tesoros que se hallaban en el interior. Él nos había comentado esto y nos habíamos puesto de acuerdo para subir el cerro el día 21 de diciembre. Éramos muy aventureros. Los 3 teníamos en común que éramos muy atrevidos, aparte de que ya nos conocíamos de años, ya que habíamos trabajado en la misma empresa. Esa mañana estuvimos en un claro del bosque, donde encendimos una fogata y preparamos un poco de café. El frío estaba muy fuerte que calaba los huesos. Así se pasaron las horas. El sol salió en todo su esplendor. Serían las 9 de la mañana y decidimos caminar a la cueva. Después de andar por caminos sinuosos y áreas pedregosas, ya nos habíamos cansado. Y lo malo es que no encontrábamos la cueva, que según la descripción que nos habían pasado, quedaba cerca de un venero de agua. Caminamos por aquel lugar y como a la media hora encontramos el venero de agua. Sabíamos que la cueva se encontraría por ahí cerca. Nos dividimos para buscarla y decidimos encontrarnos en el venero, ya sea que la encontráramos o no. Así pasaron tal vez otras media hora. Abarcamos tal vez unos 300 metros. Yo regresé al venero como a las 30 minutos. Fui el último en regresar. Cuando vi a mis 2 amigos, ya estaban ahí. Les pregunté que si la habían encontrado, ya que yo no tuve suerte. Ellos se miraban y sonreían contentos. Entonces, a mi amigo, al que nombraré con el nombre de José, me dijo: ya la encontré, está por acá cerca, a la vez que se ponía en marcha. Adelante iba José, luego atrás le seguía yo y al último iba mi amigo Ulises. Caminamos los 3 hacia una zona donde abundaba la vegetación y no se notaba sendero alguno, pero José caminaba seguro de sí. Llegamos a una zona rocosa y donde se apreciaba un gran hueco. Bajamos por él y en una zona más profunda se vislumbró la entrada a la cueva. Cuando estuvimos en la entrada, José nos dijo: hace rato que vine, pude ver que es muy profunda. Si vamos a entrar, tengan cuidado. Entraremos juntos y sin separarnos. Si alguien se queda o se pierde, nos esperaremos aquí en la entrada. Los primeros 6 metros, a partir de la entrada, se apreciaba aún la luz del sol, pero conforme nos fuimos adentrando, encendimos las lámparas de mano que llevábamos. El silencio solo era opacado por los sonidos de nuestros pasos al pisar las rocas y uno que otra lagartija que corría por las paredes. Caminamos en aquel lugar como 100 metros y no se veía nada más que oscuridad. Serían tal vez las 11:30 de la mañana. No alcanzábamos a ver qué tan profundo era el lugar y precisamente cuando mi reloj sonó la alarma de las 12 horas, habíamos llegado a una zona donde la caverna era más ancha. Los techos se veían a una altura de 5 metros aproximadamente. Cuando alumbramos hacia adelante con nuestras lámparas, tuvimos a la vista una división de la cueva con 2 entradas a diferentes túneles. No nos decidíamos por cuál seguir. Nuestras voces se escuchaban con eco al hablar
y las hacían escucharse tenebrosas. José pidió que bajáramos la voz y entre murmullos dijo: echémoslo a la suerte, voy a tirar una moneda al aire, águila y caminamos a la derecha y sol a la izquierda. Ulises y yo estuvimos de acuerdo. Cuando José lanzó la moneda al aire, le alumbramos con las lámparas para ver qué caía. En eso, se escuchó un gran estruendo que provenía de la cueva o entrada del lado izquierdo. Las paredes de la cueva retumbaron y de lo profundo se veía una luz muy potente, como las de los faros de un auto. De pronto, todo quedó a oscuras. Incluso la luz de nuestras lámparas se apagaron, y eso que las pilas eran nuevas. Nos quedamos estáticos, no sabíamos qué hacer. Casi al minuto de guardar silencio, la voz de José se escuchó. Dándonos valor nos dijo: ya estamos aquí, ¿o para qué venimos? Vamos a la cueva y descubramos qué hay adentro. En el tono que nos habló, nos llenó de confianza, y aparte la curiosidad que teníamos nos inyectó adrenalina. José se encaminó a la entrada, nosotros lo seguimos. Para ese momento las lámparas ya encendían. Seguimos caminando e ingresamos a la cueva. Ya todo parecía normal. La oscuridad era cada vez más profunda y negra. De pronto, otro gran estruendo cimbró la caverna y un haz de luz se hizo presente. Giraba en forma de círculo y lanzaba destellos. De repente, una figura rojiza se empezó a formar. Era una formación humanoide, con piernas, brazos y cabeza, pero esta era espeluznante, ya que contaba con un par de cuernos y sus ojos, cual si fueran carbones encendidos, hacían ver macabra la sonrisa que se le dibujaba. En el mentón le resaltaba una barba. Logré ver que en la boca se le apreciaban unos colmillos filosos, asombrosos, como si fueran cuchillos afilados. No salíamos del asombro al ver aquella terrible aparición, y es que habíamos quedado ensimismados en nuestros pensamientos, estupefactos en lo que veían nuestros ojos. Aún sin salir de ese trance, aquel ser o demonio agregó con una voz profunda y tenebrosa: Nosotros permanecíamos de pie con las lámparas en la mano, enfocando hacia donde había emergido aquel ser, intentando razonar o explicarnos qué había pasado. Una carcajada salió de la garganta de aquel demonio. Se escuchó tan escalofriante que nos hizo salir del asombro. José, que era el más aventado, alcanzó a balbucear algo que no entendí, pero levantó las manos como quien pide participación en clase, y una vez que aclaró su voz con un poco más de claridad se dirigió al demonio aquel diciendo: He venido a esta cueva porque quiero oro, el cual me dará poder y riqueza. El demonio se le quedó mirando fijamente a José y lanzó otra gran carcajada, esta vez más profunda y fuerte que hasta los muros de la cueva retumbaron. Después de eso, levantó uno de sus brazos y señaló a José. Entonces pude notar que los dedos de sus manos eran muy largos y se veían aún más largos gracias a unas uñas afiladísimas que tenía. Aquel ser le dijo a José: más, pero me entregarás a uno de los tuyos hasta la cuarta generación. Cuando terminó de hablar, la cueva quedó completamente iluminada, y es que en ese momento aparecieron una inmensa cantidad de cosas de oro. Pude ver que había joyas que brillaban intensamente. Noté unos platos, copas, esculturas, hasta un caballo completamente de oro, libros, candelabros y muchas cosas más. El demonio extendió su mano en dirección hacia donde estaba parado José y pude ver un brillo en la mirada de José. Su rostro mostraba una gran satisfacción y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro a la vez que extendía su mano y estrechaba la mano del demonio. Una vez que estrecharon las manos, ambos emitieron una gran carcajada.
La cara de José manifestaba una expresión de locura fuera de lo normal. No cabía en mi asombro por lo que veía, y un profundo miedo invadía mi alma. Solo podía emitir partes de oraciones católicas que llegaban a mi mente. Lo que estaba presenciando rayaba en la locura. Solo pude reaccionar en ese momento y sin voltear, caminé hacia atrás, con dirección hacia la entrada a la cueva. Pude ver cómo José seguía de la mano del demonio y su mirada seguía clavada en los ojos de aquel ser. A Ulises lo había perdido de vista, pero entonces lo pude localizar a unos metros de la entrada a la cueva. Estaba hincado en el suelo y recogía unas monedas de oro y se las guardaba en las bolsas del pantalón, pero parecía buscar algo más, ya que hacía a un lado otras cosas de oro que se encontraban ahí cerca. Con la voz baja le alcancé a decir: Ulises, vámonos de este maldito lugar. Se lo repetí en 3 ocasiones, pero en eso me di cuenta que Ulises actuaba como desquiciado. Alucinaba hablando con seres que eran invisibles para mi vista. Se reía y luego tomaba alguna otra cosa de oro y me di cuenta que de nada servía que le hablara. Ulises había enloquecido. Con la más profunda pena tuve que dejar en esa cueva a mis amigos. Cuando salía de la cueva, esta quedó en la más profunda oscuridad. Aún así, esperaba que mis amigos salieran, pero no fue así. Esperé unos minutos, pero solo la oscuridad me acompañó. La luz de mi lámpara emitía ya sus últimos reflejos. Entonces, de las paredes de las cuevas empecé a escuchar murmullos, como cuando alguien platica en voz baja. No esperé más y salí corriendo de aquel lugar. Tal vez corrí como por 1 hora entre aquellas cuevas. No sé cuánto fue en realidad, pero se me hizo eterna la salida. De pronto, una luz se apreciaba en la entrada. Pude notar que casi salía de aquel lugar. Corrí como nunca con las últimas fuerzas que me quedaban. Cuando alcancé la superficie fuera de la cueva, pude ver que la luz del sol estaba por terminar. Lancé un gran suspiro, pensando de la que me había salvado. Aún así esperé una media hora en la entrada de la cueva. La esperanza de que mis amigos salieran permanecía en mis sentimientos. Pasaron los minutos y nadie salió. Decepcionado decidí dar parte a las autoridades para que ellos buscaran a mis amigos, pero omitiría la parte del demonio, ya que me tacharían por loco. Solo iba a decir que nos habíamos perdido explorando la cueva. Esperaba que las autoridades mandaran a un grupo de espeleólogos que rescataran a mis amigos de las profundidades de la cueva. Así caminé por varias horas hasta llegar a una población donde acudí a la autoridad del lugar. Les comenté lo sucedido y que mis amigos se habían perdido en la cueva y solicitaba el apoyo para que personal del rescate los ayudara para salir de aquel lugar. El presidente municipal, antes de solicitar el apoyo de las autoridades estatales o federales, me pidió datos de mis amigos desaparecidos, y cuando me preguntó por los detalles del viaje, le dije que habíamos llegado el día anterior, 21 de diciembre, con la intención de explorar las cuevas, sin atreverme a decirle que íbamos por la leyenda de la cueva en la que había oro. Una vez que terminé mi explicación, el presidente municipal se echó a reír y le dijo a su secretario que ya no escribiera su informe, en el cual yo explicaba el motivo y datos del por qué estábamos en aquel lugar. El presidente municipal, quien se había presentado conmigo como Pedro, me dijo con una voz un tanto seria, a la vez que la sonrisa que tenía se le borraba del rostro. Jovencito, dijo, usted está alucinando o tal vez se metió algún hongo alucinógeno, ¿verdad? El día de ayer fue 17 de marzo de 1998. Usted me quiere ver la cara de tonto, ¿verdad? Le solicito que se retire de aquí y nos deje trabajar. Tenemos cosas muy importantes que hacer. No lo podía creer. Miré al secretario y este me enseñó un calendario del año 1998. Ya no dije nada, solo salí de aquel lugar, pero aún seguía con la duda. Entonces le pregunté a un señor que pasaba por el lugar. Le dije, disculpe, ¿qué fecha es el día de hoy? El señor me contestó,
18 de marzo de 1998. No lo podía creer. ¿Qué rayos había pasado? ¿Cuánto tiempo había estado encerrado en esa cueva? En mi mochila, que cargaba en la espalda, recordaba traer algo de dinero, con el cual pagué mi autobús que me trasladó hacia mi casa. Cuando llegué a la terminal de autobuses me bajé y tomé un pecero que me llevó a unas cuadras de mi casa. Cuando caminaba por la calle donde vivo, me di cuenta que las casas eran diferentes a como yo me acordaba. Cuando llegué a la dirección de mi domicilio, pude ver que mi casa tal como la recordaba no existía. En su lugar encontré un gran condominio aburguesado. No cabía duda, no era mi casa. Toqué el timbre pero nadie salió. Entonces me dirigí a donde estaba mi trabajo. Caminé por las calles, que lucían muy diferentes a como recordaba. Cuando llegué a las oficinas donde laboraba, mi sorpresa fue en aumento. El lugar donde tenía mi empleo ya no existía. Su lugar lo ocupaba un gran supermercado en el cual anunciaban ofertas en diferentes productos. Cuando busqué a las familias de mis amigos pasó algo similar. Nadie los conocía. Más aún, alguien me comentó que los datos que yo mencionaba no existían. Nada. No sé qué pasó. Me encuentro en una realidad alterna tal vez. Es la conclusión a la que he llegado. Nada de mi vida antes de las cuevas existió. ¿Me encuentro anclado en un universo paralelo? ¿O qué sucedió? ¿Qué alteró la estabilidad de mi realidad? ¿Existieron mis amigos? ¿Las cuevas? ¿El demonio? ¿O tal vez soy un loco y solo imaginé cosas? La verdad es que ando vagando como indigente en este lugar. No sé de dónde vengo o a dónde voy. Tal vez viajé en el tiempo o algo alteró la realidad que vivía. Por último, puedo comentarles que al buscar a mis familiares resultó que nunca existieron, por lo que no logro entender qué pasó.